curso de Cultura de Gestión de Riesgos. Este es un curso importante porque la gestión de riesgos es una gestión que involucra a todo el personal en la empresa. Entonces, todo el personal de la empresa tiene que tener un conocimiento de lo que es los temas de riesgos, tiene que tener conocimiento de lo que son los principales alcances de las normas regulatorias referentes a la gestión integral de riesgos y tiene que tener una participación activa en el control de los riesgos por parte de una empresa. O sea, es decir, la gestión integral de riesgos es una gestión que involucra a todo el personal de la empresa, desde el directorio, pasando por la gerencia general hasta el personal de la empresa. Entonces, esta presentación lo que trata es de sensibilizar al personal de la empresa para que pueda tener un mejor conocimiento de lo que son los principales conceptos relacionados con el riesgo, relacionados con la gestión integral de riesgos, administración de riesgos y las normas regulatorias por parte de la superintendencia vinculadas con estos temas. El esquema de la presentación es el siguiente. Primeramente vamos a hablar de algunos conceptos generales, como por ejemplo la definición de riesgos, que muchas veces es malentendida, no todas las personas tenemos el mismo concepto de lo que es un riesgo, pensamos muchas veces que solamente es algo malo. Vamos a hablar un poco de la relación entre riesgo y rendimiento, de lo que es incertidumbre, de lo que es la relación entre el nivel de riesgo o la gestión de riesgo de una empresa y el capital de la misma, es decir, cómo puede contribuir una buena gestión de riesgos a ahorrar capital para una empresa. Vamos a hablar también de la importancia de la gestión de riesgos para evitar desastres financieros o evitar la ocurrencia de pérdidas financieras por parte de la empresa. Vamos a mencionar algunos ejemplos de empresas que han tenido o que han incluso desaparecido a raíz de algunos desastres financieros ocurridos debido a la ausencia de una gestión de riesgos. Vamos a hablar también de algunas definiciones que son importantes, como por ejemplo qué cosa es apetito y tolerancia a riesgo en una empresa, cómo debe definirse, quiénes deben definir esto, y también de un tema que a veces no se toma en cuenta mucho, pero que si no se considera, de repente puede tener un impacto negativo en la empresa, que es el tema de incentivos a la gestión de riesgos. Es decir, el personal de una empresa, es decir, o los incentivos remunerativos al personal de una empresa deben de considerar en la medida de lo posible aspectos vinculados con la gestión de riesgos por parte de este personal, por parte de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, primeramente vamos a hablar del concepto de riesgo, que a veces, como les comentaba hace un rato, no es muy conocido o es mal interpretado por parte de las personas. O sea, en lo que es el tema de riesgos, nosotros debemos tener claro que el riesgo siempre es asociado con peligro, es decir, con la posibilidad de enfrentar el peligro, con la posibilidad, en el caso de una empresa determinada, de poder estar expuesto a la ocurrencia de pérdidas financieras, ¿no? Entonces, siempre el término riesgo está asociado con algo malo, ya sea con peligro o con la posibilidad de pérdidas. Sin embargo, en la antigüedad existía una terminología en China, a través de símbolos, que me parece que ilustra muy bien lo que es el significado de la palabra riesgo. En China se utilizan dos símbolos para definir lo que es el riesgo. Un símbolo, que es el primero, que ustedes lo pueden ver en la presentación, significa peligro, que es lo que les estaba comentando. Y el otro símbolo, que es el que está a la derecha, significa oportunidad. Entonces, me parece que esa es la mejor, de acuerdo al criterio que les estoy comentando, me parece que es la mejor definición de lo que es riesgo. Es decir, riesgo es una mezcla de peligro y de oportunidades. Es decir, asumir riesgos no es algo malo. Todas las personas en algún momento de nuestra vida tenemos que asumir riesgos, y a veces si no asumimos riesgos no podemos progresar, no podemos desarrollarnos en nuestra vida personal o aprovechar oportunidades profesionales. Entonces, es importante que se considere que la gestión de riesgos o el hecho de asumir riesgos es parte de la vida normal. Es más, en el caso de una empresa, es un proceso inevitable que va de la mano con la toma de decisiones. Como sabemos, la toma de decisiones es algo dinámico en una empresa, en una organización. Entonces,
siempre que se tomen decisiones va a haber un componente de riesgo asociado con estas decisiones. De lo que se trata justamente es de que el impacto de riesgo, es decir, el posible impacto de pérdidas que pudieran estar relacionadas con las decisiones que toma una empresa sea menor, es decir, se pueda en la medida de lo posible disminuir la probabilidad de ocurrencia de pérdidas asociadas con estos procesos o con estas decisiones financieras en el caso de una empresa. Entonces, ahora, desde el punto de vista financiero, como les comentaba, pues la ocurrencia de riesgo siempre está asociado con pérdidas potenciales, como podría ser, por ejemplo, si estamos hablando del manejo de portafolio de inversiones, de un fondo mutuo, una AFP, estamos hablando de pérdidas financieras asociadas con el manejo del portafolio, es decir, que la cartera de instrumentos financieros que se administran pueda caer en valor, que pueda haber una pérdida de valor en el portafolio de la empresa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una cartera crediticia, el riesgo está asociado con la probabilidad de que la cartera caiga en mora, ¿no? Y que los deudores no paguen sus obligaciones de manera puntual o nunca paguen sus obligaciones. Entonces, en este caso estaríamos hablando de pérdidas relacionadas con riesgo crediticio, ¿no? Con la posibilidad de pérdidas o factores que puedan afectar el desempeño de la cartera de crédito, ¿no? Ya sea una cartera de créditos corporativos, minoristas, etc. Entonces, es muy importante en el manejo de una empresa la medición de los riesgos, que esta medición sea adecuada, sea efectiva y sea de manera cuantitativa, porque esto va a permitir a una empresa poder disminuir la probabilidad de pérdidas en el futuro, ¿no? Entonces, estos riesgos se deben de medir en situaciones de incertidumbre, ya sea utilizando información histórica mediante metodologías que vamos a ver en todo un rato, o incluso planteando escenarios extremos que se conocen como pruebas de estrés o pruebas de tensión. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la relación entre riesgo y rendimiento, ¿no? Como sabemos, siempre hay en la medida que una empresa asuma más riesgo, ya sea porque esté invirtiendo en instrumentos financieros que puedan generar una mayor rentabilidad o mayor rendimiento, o pueda estar otorgando créditos a un sector de repente un sector crediticio que de repente es más que tenga un nivel de riesgo más alto, siempre va a haber la posibilidad de pérdidas. Entonces, en el caso de lo que es el manejo de portafolio o lo que es las inversiones, nosotros podemos decir que hay una relación directa entre el nivel de riesgo y el nivel de rendimiento, es decir, un mayor rendimiento ofrecido por parte de un instrumento financiero siempre va a estar asociado con un mayor nivel de riesgo, es decir, una mayor probabilidad tanto de ganar como una mayor probabilidad también de perder en algunos casos, ¿no? Entonces, y por ende, los inversionistas que conocen de estos temas, los inversionistas que saben que algunos instrumentos financieros tienen un nivel de riesgo más alto, van a demandar un mayor rendimiento en caso de que quieran adquirir este tipo de instrumentos, ¿no? Normalmente se considera, si ustedes pueden ver el gráfico, que aquellos instrumentos que tienen un nivel de riesgo cercano a cero son aquellos instrumentos que son emitidos por parte del gobierno, ¿no? Se considera como activos libres de riesgo normalmente a los instrumentos financieros que son emitidos por el gobierno, en este caso el gobierno de Perú, como podría ser por ejemplo los bonos soberanos o los certificados de depósito del Banco Central, ¿no? Y algunos otros instrumentos que son emitidos por empresas de primera categoría y que cuentan con una calificación de riesgo muy alta, ya sea igual o muy similar a la calificación de riesgo con que cuentan los instrumentos emitidos por el gobierno peruano, como son los bonos soberanos o los bonos globales. Entonces, lo importante en la gestión de riesgos de una empresa no necesariamente es la eliminación de los riesgos, porque es muy difícil eliminar un riesgo en una empresa, salvo que de repente la actividad asociada con este riesgo no se realice, ¿no? Eso es una forma de eliminar riesgo, pero normalmente lo que se da es una convivencia con los riesgos. Entonces,
Si vamos a convivir de una u otra forma con los riesgos, lo que se trata es de administrar de la mejor manera los riesgos para que eso no afecten tanto o no afecte de manera significativa a la organización. Entonces existe una necesidad de administración de los riesgos que involucra varios aspectos, pero que va a tener como objetivo principal, y eso es algo que se debe tomar en cuenta, que es uno de los principales aspectos de la gestión de riesgos, es el tema de que una buena gestión de riesgos siempre va a ser beneficiosa para una empresa en la medida que le va a ahorrar capital. ¿De qué manera ahorra capital una buena gestión de riesgos? En la medida en que va a evitar o va a disminuir la probabilidad de que la empresa pueda incurrir en pérdidas. Es decir, la administración de riesgos no solamente es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones, sino también va a permitir va a ayudar a que la incertidumbre se convierta en una oportunidad y que la empresa pueda incurrir en pérdidas financieras. Entonces, y esto va a estar relacionado con un ahorro de capital por parte de la empresa, ¿no? Es decir, una empresa que tiene una buena gestión de riesgos va a ser una empresa cada vez más solvente, ¿no? Normalmente la solvencia está asociada con un mayor capital.